Amigos, bienvenidos de nuevo al canal, qué gusto saludarlos. Hoy, como pueden ver en el título, les voy a dar algunos consejos de escritura que encontré en el libro París era una fiesta, del escritor norteamericano Ernest Hemingway. Siempre me cuesta decirlo junto. Que bueno, si no conocen el libro, les voy a dejar una reseña aquí arribita para que vayan y la chequen. Ojalá que puedan leer el libro, pero aún así les cuento rápidamente que estas son las memorias de Hemingway durante su estancia en París en los años 20. Pero lejos de eso, creo que es la narración del nacimiento de uno de los mejores autores de la historia. Entonces, como que siempre se nos ha vendido esta idea de que el escritor tiene que ser un borracho, un misógino, que tiene que todo el tiempo estar sufriendo para que nazcan las buenas historias, ¿no? Y la verdad es que yo sí soy partidaria de que muchas veces el arte nace del dolor y es lo que le da mucho más sentido, porque una de las características principales del arte en general es humanizar, pero sobre todo incomodar. Pero quiero decirles que no, o sea, a pesar de que toda esta generación perdida tiene esas características muy oscuras, muy pesimistas y sí, todos eran unos borrachos, no por eso tiene que nacer de ahí tu inspiración. Creo que una de las grandes enseñanzas de París era una fiesta es que lo primero que hay que hacer cuando se quiere escribir es buscar tu propia voz, tu voz literaria, evidentemente. Hemingway, por ejemplo, era periodista y decidió irse a París a escribir por primera vez literatura y comenzó haciéndolo en cuentos. Entonces, este es el primer consejo, y es que no creas que de un día a otro te va a salir la gran novela del siglo XXI. Tienes que esforzarte muchísimo y desde lo primero, desde lo más básico, que es escribiendo historias pequeñas. Escribir cuentos es, creo que, lo mejor de todo eso. Y Hemingway, por ejemplo, durante todo el libro nos dice que él sabía que tenía un gran talento para la literatura, que sus libros eran maravillosos, que cada uno de los cuentos iban a valer oro en el futuro, pero que en ese momento pues nadie se los compraba, pero que tenía que dejarlos madurar, que el tiempo haría lo suyo. Y bueno, pues así finalmente pasó. Claro, esa es una visión un poquito egocéntrica, pero a lo que voy es que las cosas no germinan de la noche para la mañana. Otro consejo que está dentro de los primeros capítulos y que no sé si es consejo, pero bueno, él dice que buscaba una frase certera y la escribía y después de eso seguía escribiendo el cuento. Y la verdad es que grandes obras literarias y así los mejores cuentos que ustedes puedan leer siempre tienen eso, intercaladas como frases muy certeras. Entonces el consejo es: invéntate dichos populares. Traten de hacer este análisis cada que lean una novela o un cuento o un poema. Busquen las frases certeras y como que subrayenlas y vean cada cuánto están intercaladas. Con frases certeras me refiero, por ejemplo, aquí les voy a un ejemplo de estas frases certeras. Dice: cerré la libreta con el cuento dentro y me la metí en el bolsillo de la cartera. Y pedí al camarero una docena de portuguesas y media jarra del blanco seco que allí servían. Al terminar un cuento me sentía siempre vaciado y a la vez triste e incontento, como si hubiera hecho el amor, y aquella vez estaba seguro que era un buen cuento, aunque para saber hasta dónde era bueno había que esperar a releerlo. Si se dan cuenta, aquí hay dos frases certeras. La primera es vaciado y a la vez triste y contento, como si hubiera hecho el amor, y la segunda, saber hasta dónde era bueno había que esperar a releerlo. O sea, son como cosas que si tú sacas de contexto tienen sentido por sí mismas. El siguiente consejo lo encontré en el capítulo El hambre era una buena disciplina, en la que habla de que todos estos días que pasaba hambre por las condiciones económicas que tenía era cuando mejor le nacía pues la inspiración y mejor venían a su mente historias, y sobre todo entendía la pintura de Cézanne. Eso lo repite muchísimo, estas pinceladas gruesas que no son tan definidas los objetos. Y hay una parte que dice así: teniendo hambre llegué a entender mucho mejor a Cézanne y su modo de componer paisajes. Muchas veces me pregunté si él tendría hambre también cuando pintaba. Más tarde pensé que Cézanne debía estar hambriento, pero de otra clase de hambre. El hambre es una buena disciplina y enseña mucho, y mientras la gente no entiende lo que uno escribe, uno está más adelantado que ellos. Lo que ocurre es eso, pensé, que estoy tan adelantado que no me alcanza el dinero para comer con regularidad. ¿No sería mala cosa si eso que van detrás se acercaran un poco? Entonces no te estoy diciendo como ponte a dieta o haz una huelga de hambre, sino que, por ejemplo, recuerdes cuando tienes hambre y sientes el estómago vacío. A veces no necesariamente es porque no hayas comido, sino porque hay ciertas sensaciones de incertidumbre, de cosas que te están pasando en tu vida, y que es de eso de lo que debes hablar. Y obviamente también en este capítulo está esta enorme afición a la pintura, que estoy segura que nos puede ayudar muchísimo. A mí me gusta mucho hablar de intertextualidad.
Hay que recordar que ninguna historia es nueva. Todo lo que se puedan imaginar ya está escrito. Lo único que pueden hacer diferente es la forma en la que la pueden contar. Entonces, para encontrar este camino de autenticidad es muy importante conocerte a ti mismo y saber qué es lo que está pasando dentro de ti y a partir de entonces interpretar lo que estás viendo. En el caso de la pintura de Cézanne, les voy a dejar aquí unos ejemplos, pues obviamente son paisajes que de hecho la mayoría están como vistos desde muy lejos y desde alturas considerables. Entonces, cuando Hemingway habla de que entendía estas pinturas, no se refería a que las veía mucho más delineadas o mejor hechas, ¿no? Simplemente a que entendía el sentimiento con el que Cézanne las pudo plasmar, por qué utilizó esos colores, por qué esta pincelada aquí, por qué cambió algunos paisajes, porque ciertamente no todos eran exactamente igual a como los puedes ver en la vida real. Entonces creo que la literatura, como la pintura, también se trata de eso, de utilizar un pincel específico, colores específicos, una altura que tú estés dispuesto a tomar todo el tiempo que estés escribiendo. Y con los colores me refiero a las imágenes. Recuerden que la literatura son imágenes. Todas las características que tú le das en la narración a las personas, a los objetos, a los lugares, son lo que nos van a brindar imágenes a nosotros como lectores. Entonces, si tú no tienes muy claro de qué colores estaba el pasto que estás narrando, o de qué color es el cabello de la mujer que es la protagonista, o si no sabes exactamente el clima que se podía sentir en la casa en la que todo está sucediendo, pues entonces los lectores tampoco vamos a entender nada, como puede suceder a veces con algunas pinturas. Si tú no te involucras en la obra, entonces no va a servir de nada, no te va a causar ningún impacto y probablemente nunca la vas a recordar. Entonces es muy importante que a la hora que escribas elijas muy bien los materiales que vas a utilizar. A pesar de que solo tengas un lápiz y un papel, en tu mente están todas las elecciones que puedes hacer en cuanto a los elementos que vas a introducir en la historia. Entonces siempre ten muchísimos elementos. Aunque no escribas todos, lo importante es que tú sí los conozcas en tu mente y que sepas exactamente cómo era todo. O sea, que tú sí lo puedas ver como si fuera una película y ya a la hora de escribirlos no necesariamente tienes que plasmar todos, pero te aseguro, así te hiperjuro que el lector sí lo vamos a entender si tú lo entendiste primero. El siguiente consejo que nos da Hemingway es en el mismo capítulo y dice así: ¿cuál era el tema que mejor yo conocía y que no había tratado todavía en alguno de los manuscritos perdidos? ¿Qué conocía yo mejor y qué tenía para mí más importancia? Sobre ese punto no cabía duda. El tema del cuento era la vuelta de la guerra, pero a la guerra no se le mencionaba nunca. Entonces aquí pues obviamente es eso, escribir sobre lo que conoces, sobre lo que te causa algo. Entonces se trata de que tú en tu historia hables de algo que no todos conocen. O sea, a lo mejor todos conocemos el amor, pero no de la misma forma. Seguramente tú tienes una forma específica de verlo, tú tienes una historia particular y sobre todo una forma de narrarla. Porque cuando empezamos a divagar sobre cosas que imaginamos o que no tenemos muy claro porque son a lo mejor históricos o porque son cosas que nunca hemos visto así como en persona, se vuelve un desastre y seguramente ustedes lo han notado en muchos libros, pero muchas veces los autores no saben de lo que están hablando y ellos mismos no se creen lo que dicen, sino que te lo están contando a ti nada más como espectador, pero ellos nunca se adentraron en su historia. Entonces es muy difícil pactar la ficción porque a veces ni siquiera es ficción, a veces tratan de que sea realismo y creo que no funciona en lo absoluto para conectar con ellos. Y esto va muy de la mano con el siguiente consejo, sobre escribir en primera persona. Cuando empieces a escribir en primera persona, si las historias resultan tan reales que la gente se las cree, los lectores piensan casi siempre que esas historias te sucedieron de verdad. Y es natural, porque al inventarlas, hiciste que le sucedieran a la persona que las contaba. Hemingway me parece un genio en este sentido. Por eso, consejo muy importante, escriban en primera persona, siempre tiene mucho más impacto en los lectores. La escritura también guarda muchos secretos, nada se pierde nunca, aunque lo parezca en un momento dado y lo que se quede afuera aparecerá y dará fuerza a lo que se ha escrito. Hay gente que dice que al escribir no se posee nada hasta haberlo revelado, o si tiene prisa, es posible que tenga que deshacerse. Entonces, la importancia de madurar tus textos y madurar tú mismo. Las historias, como les digo, no se hacen de un momento para otro, requieren su tiempo, requieren su esfuerzo, pero sobre todo una pasión increíble por la historia que tú estás contando y que te tienes que creer. Paso número 1.
Bueno, pues espero que les hayan gustado estos consejos que encontré en París era una fiesta. Como les digo, es un libro increíble. Ojalá que si no lo han leído lo puedan leer, porque es el nacimiento de uno de nuestros grandes escritores mundiales. Entonces seguramente pues van a encontrar muchos más consejos de los que yo les puedo dar. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo, sigan escribiendo y les voy a dejar también algunos otros videitos de consejos de escritura aquí abajo o aquí arriba, no sé, por ahí. Pero tengo una lista de reproducción que se llama consejos de escritura, así que espero que les sirvan y pues déjenme aquí abajito algunos de esos textos para que vayamos comentando entre todos. ¡Un beso! Oye, ¿todavía no te has suscrito al canal? Pica la ilustración del lado derecho de tu pantalla para hacerlo y quizá algún día te cuente mi chiste del perro. Del lado izquierdo también te dejo una recomendación de un video que seguramente te va a gustar. Besitos.